Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy, Jueves Santo, iniciamos la celebración del Triduo Pascual, los misterios centrales de nuestra fe cristiana, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Agradecemos al Padre Celestial que por su infinita misericordia quiso redimirnos por medio de su propio Hijo. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Hemos cantado con el salmista. No podemos pagar al Señor ni corresponder al precio tan alto de la sangre preciosa de nuestro Redentor. Nos toca solo agradecer dones, levantar el cáliz de salvación e invocar el nombre del Señor. Es el gesto de gratitud, porque a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Él quiso liberar a los esclavos del pecado, intercambiando la muerte que merecíamos por la de su Hijo amado. Entregar al Hijo para rescatar al esclavo parece absurdo, pero la lógica de Dios es otra. Él prefirió pagar así nuestro rescate. Y el Hijo, obediente al Padre, no escatimó su vida, pues habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es por eso que ofrecemos con gratitud un sacrificio e invocamos su nombre. Tres aspectos fundamentales celebramos este Jueves Santo: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor fraterno. Veamos primero la institución de la Eucaristía. La noche en que fue entregado, cenando por última vez con sus apóstoles, Jesús hizo ofrenda de sí mismo. Esta cena en la víspera de su pasión se convierte en el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de todos. En ella se ofrece a sí mismo y se da como alimento para la vida. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, y esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada para remisión de los pecados. Lejos de ser fórmulas mágicas, son las palabras que expresan la voluntad de Jesús de entregarse de una vez y para siempre en ofrenda inagotable. Por eso cada vez que celebramos ese memorial, lo actualizamos y Él nos alimenta con el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Inicia la nueva Pascua. No es ya la del pueblo hebreo al salir del cautiverio egipcio. Es la Pascua que nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es la alianza nueva, que ya no se sella con la sangre de un cordero, animal sin defecto, macho, de 1 año, que solo intentaba cubrir los pecados, sino que se sella con la sangre del genuino Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo y rescata para siempre de toda esclavitud. El don del cuerpo y la sangre de Cristo en la última cena se convierte en el signo de su presencia salvadora, oblativa y perpetua, que desborda toda frontera de tiempo y espacio. Cada vez que la comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía, el mismo Cristo está allí presente para ofrecerse y alimentar con el pan de la vida
y el cáliz de la salvación a su iglesia. Pero también al celebrar la Eucaristía, adquirimos un gran compromiso. Al comer su cuerpo y beber su sangre, y hacer memorial del Cristo que muere y resucita, nos comprometemos ante el sufrimiento y el dolor de los que padecen a causa de la injusticia, de la guerra, de la violencia, del crimen, y nos comprometemos a compartir nuestro pan con el hambriento. Veamos ahora la institución del sacerdocio. Jesús quiso incluir a los apóstoles en su propia ofrenda y les pide perpetuarla a través del tiempo. Por eso Él quiso constituirlos en sacerdotes de la nueva alianza y los consagró en la verdad. Los sacerdotes ministros del Señor han sido instituidos para perpetuar in persona Christi el memorial de la última cena y conducir solícitamente a su pueblo a ejemplo del buen pastor que entregó la vida por sus ovejas. Las personas consagradas por el sacramento del orden sacerdotal no son solo líderes sociales, figuras públicas con un estamento privilegiado. Tampoco son operadores de rituales formalistas vacíos o simples funcionarios de lo sagrado. Los sacerdotes, ministros, básicamente, son pastores y testigos de lo que celebran y presiden en nombre de Cristo, cabeza, pastor y esposo de su iglesia. Y veamos por último el mandamiento del amor fraterno. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. San Juan, en vez de narrar la institución de la Eucaristía, presenta una escena muy elocuente. Dice en el Evangelio, en el transcurso de la cena, consciente de que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a sus discípulos. El Maestro y Señor, como siervo, lava los pies a sus discípulos en un gesto inusitado de humildad, caridad y servicio. Ese gesto de Jesús inaugura algo nuevo que Él mismo explica. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Lavar los pies los unos a los otros evoca el servicio fraterno, la caridad y misericordia para con el hermano. Es también un signo profético de los que hoy más que nunca necesita nuestro mundo, que ha trastocado e invertido los valores y ensalza el poder y el dominio de unos sobre otros. El servicio en caridad es el signo más elocuente de los discípulos de Jesús. El gesto de Jesús al lavar los pies a sus discípulos interpela la sensibilidad ante las necesidades de los hermanos para seguir la enseñanza de nuestro Maestro y Señor. Lavar los pies a los hermanos significa reconocerlos y respetarlos, ser solidarios, especialmente con los más débiles y necesitados.
es defender sus derechos elementales y su dignidad de seres humanos. También implica no abandonar en el error al que vive en el engaño o desorientado, bajo el pretexto de que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, en un pacifismo cómodo y barato. En fin, lavar los pies de nuestros hermanos significa ser redentores con Cristo, servidores en la caridad y portadores de misericordia. Queridos hermanos y queridas hermanas, pidamos al Padre Celestial, por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, de San José y San Andrés Apóstol, que nos ayude a ser semejantes a su Hijo Jesús y que nos pongamos al servicio generoso y alegre de todas las personas, comenzando con los que están más cerca en nuestra casa, continuando con los que vamos relacionándonos cada día en nuestro trabajo o en la escuela o en algún servicio que realizamos, pero que seamos como Jesús, humildemente ponernos al servicio de los demás. Esto es algo que necesitamos buscar cada día, hacer realidad en nuestra vida, servir y servir con amor y alegría. Que así sea.